Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 2. Capítulo 13. Han pasado 7 años desde aquel banquete. En el jardín del Castillo Real de Arendelle. ¿Por qué no ha funcionado todavía? 7 años han pasado, sistema. Al se sentó melancólicamente en el columpio del jardín, murmurando para sí mismo con los ojos cerrados. En realidad, estaba prestando atención a la advertencia que resonaba en su mente. ¿Por qué ese último 1% de progreso no avanza en absoluto?, suspiró Al. Sí, desde que el sistema dijo que necesitaba recuperarse, ha sido así. Hace 2 años, el progreso llegó al 99%, y luego, como si se hubiera bloqueado por algún tipo de error, se detuvo por completo. Sí. ¡Qué mala suerte! El sistema no solo absorbió su magia, sino que decidió desaparecer. Esto significaba que cada mañana, al despertar, Al revisaba el progreso, solo para decepcionarse una y otra vez. Continuó meciéndose solo, tratando de olvidarlo. Al. ¿Dónde estás? De repente, una dulce voz resonó. Ah. Te encontré. Tal como sospechaba, estás aquí en el columpio, absorta en tus pensamientos otra vez. Siempre te escondes aquí, llevas 2 años haciéndolo. Desde la entrada del jardín se oyó la voz quejumbrosa de una niña, aunque con un tono alegre. Poco después, entró una adorable niña de pelo castaño corto, vestida con un vestido amarillento y zapatos amarillos. Ana, ¿volviste a faltar a la clase de etiqueta con la señorita Felicity? Ten cuidado de que tu padre no te pille y te regañe. Al mantuvo los ojos cerrados, por el sonido, supo enseguida quién era. Así es, era Ana. Había nacido 1 año después que él y Elsa, y ahora tenía 6 años, solo uno menos que ellos. En ese momento, Al comentó mentalmente lo eficiente que era su padre adoptivo, solo 1 año de diferencia. HMPH. Papá no haría eso. Desde que era pequeña, él ha sido mejor conmigo que contigo o con Elsa. Ana arrugó su pequeña y linda nariz. Vale, vale. Él te mima más, no voy a discutir, sonrió Al. Claro, has sido el más travieso desde pequeño, Elsa se porta mucho mejor que tú, pensó. Por cierto, ¿dónde está Elsa? ¿Sigue en la clase de etiqueta? ¿No debería estar ya perfectamente cualificada?, preguntó Al, confundido. HMPH. Tonta. ¿Crees que todos son como tú? Después de tan solo un rato en clase, la profesora Felicity dijo que no tenía nada más que enseñarte e incluso te felicitó por ser demasiado lista, por aprenderlo todo al primer intento, dijo Ana, insatisfecha. Al simplemente sonrió y no respondió. No sabía si se debía a la modificación del sistema, pero su memoria y capacidad de aprendizaje eran excepcionales. Aprendía todo con rapidez, lo que hacía que la reina Iduna y el rey Agnar le tuvieran mucho cariño. Precisamente por eso Elsa se esforzaba tanto en sus estudios, no quería relajarse ni un segundo, deseaba ser la mejor, igual que él. Sus padres no dijeron nada, simplemente agradecidos de ver a sus hijos tan dedicados. ¿No vas a volver al colegio? Si la señorita Felicity se queja con papá, será mejor que tengas cuidado, dijo Al, mirando a Ana en el columpio. Sí, en cuanto llegó la niña, lo apartó, se sentó y pareció victoriosa. ¿Preguntas qué hice? Ejercí mi caballerosidad y lo dejé pasar, ¿o crees que confesaría que es porque la pequeña Ana es demasiado mona? Ay. Ni me hables de eso. Ya he estudiado mediodía, escaparme un rato para jugar no es problema, dijo Ana con un puchero. ¿En serio? ¿No podían dejarla jugar en paz? Vale. Entonces ve a jugar sola, yo voy adentro. Al miró a la testaruda niña y negó con la cabeza. De acuerdo, esperaré a ver qué pasa. Esperar. Al giró la cabeza y miró a la niña, emitiendo un sonido de duda. Ana dejó de balancearse, se agarró el vestidito y bajó la cabeza, como si tuviera algo que decir. ¿Qué ocurre? Al sonrió levemente. A juzgar por su actitud, estaba a punto de pedirle un favor, de lo contrario, no sería tan tímida. Quería ver esa cosa divertida, la que hace aparecer hielo. Tras dudar un momento, Ana levantó la cabeza y miró a Al. Me imaginaba que era eso, pensó Al. Hablando de eso, sintió otro dolor de cabeza. Ya se había dado cuenta de lo poco fiable que era el sistema. Los sistemas de otras personas satisfacían todos los deseos del anfitrión, pero ¿por qué el suyo era diferente? Absorber su magia innata era una cosa, ya que era incontrolable, pero al final el sistema solo le dejó con una técnica de control de hielo, y una de bajo nivel, además. Es más, no se percató de la poderosa constitución física que el sistema le había otorgado, le llevó 6 años dominar por completo esa magia mediocre. Y como su cuerpo aún era el de un niño, sus reservas de maná eran insuficientes, lo que le impedía usar la técnica con frecuencia y la limitaba a la forma de picos de hielo. Todavía recordaba el revuelo que causó al terminar de practicar la técnica. Hace 1 año, en el jardín. Uf. Solo falta un poquito. ¡Qué sistema tan pésimo! 6 años para dominar la magia de bajo nivel. Mientras practicaba, Al no paraba de quejarse. ¿Dónde has visto jamás un dedo de oro semejante? Entonces, un fuerte estruendo resonó, sobresaltando a todos, incluidos sus padres y la pequeña Elsa. Esto se debió a que Al, tras su éxito, perdió el control y la magia de hielo liberada de golpe congeló el jardín. Todavía recordaba la expresión de incredulidad del rey Agnar y la mirada decidida que les dirigió a Al y Elsa. Ah. Un detalle, en aquel entonces, como Ana no había aprobado su clase de etiqueta, tuvo que estudiar con la profesora Felicity y no sabía lo que había pasado. Pero, con tantos sirvientes en el castillo, terminó escuchando los rumores al regresar. Corrió a preguntar, con tanta insistencia, acabó ganándose al rey Agnar, quien la mimaba mucho. El rey los reunió a los 3 y les contó los sucesos que rodearon el nacimiento de Elsa y Al, provocando exclamaciones de sorpresa en Ana y Elsa. Solo Al mantuvo un semblante impasible, después de todo, él sabía por qué. Ana ansiaba ver la magia de sus hermanos, pero se lo impidieron argumentando que no debían usarla innecesariamente a menos que la controlaran por completo. Por mucho que Ana suplicara, Agnar no cedió, lo que hizo que la pequeña se enfurruñara un tiempo. Finalmente, dejó de importarle, pero conservó su curiosidad por la magia, bombardeando constantemente a Elsa con preguntas, y las hermanas desarrollaron una excelente relación. ¿Por qué de repente decidiste que querías ver mi hielo hoy?
Al mantuvo el rostro inexpresivo, pero en su mente buscaba las razones. Entonces, pareció recordar algo. Capítulo 14. Es que tengo curiosidad, comenzó Ana, quejándose al ver que Al no parecía querer mostrarle su magia. Ella solía usar ese truco para conseguir lo que quería de su padre. Muy bien. Si apruebas hoy el examen de etiqueta de la profesora Felicity, ven a buscarme esta noche después de que mamá y papá se duerman. Al agradecía que una Loli lo mimara. Después de todo, la ternura era una justicia a la que no podía resistirse. Pero la razón principal era satisfacer su curiosidad. El año pasado, como no había aprobado el examen, no estuvo en el castillo y se perdió la oportunidad de ver la magia de Al, lo que la decepcionó, ya que tuvo que conformarse con los relatos de otros. ¿En serio? Pues vuelvo ahora mismo a hacer la prueba con la profesora Felicity, y ni se te ocurra intentar engañarme. Exclamó Ana mientras salía corriendo, gritando de emoción y determinación. Siempre había sentido muchísima curiosidad por la magia de Al. Había visto la de Elsa muchas veces, pero nunca una que solo se manifestara a los 7 años. Haberla perdido el año pasado, aunque no lo admitiera, la pequeña estaba disgustada. Al oír que vería la magia si pasaba la prueba, se llenó de alegría. ¿No te saltaste la clase? Si vuelves ahora, la señorita Felicity te va a dar una buena reprimenda. No me escapé. Solo le dije a la maestra que quería tomar un poco de aire fresco y ver cómo te iba. Ya verás, aprobaré el examen. Leleu. Gritó Ana mientras corría, haciendo una mueca. Al solo sonrió y negó con la cabeza. En los últimos años, esa chica se había vuelto cada vez más traviesa. Volvió a ver a Al. Ana regresó bajo la atenta mirada de la profesora Felicity, quien no dijo nada, no se atrevía a enfrentarse a la pequeña figura de autoridad. Pero con Elsa era diferente. Ella y Ana habían sido muy unidas desde pequeñas y conocía bien a su hermana. ¿Tomando un poco de aire fresco? Y era obvio que mentía, seguramente había ido a ver a Al. SHHH. Que no nos oiga la profesora, me costó mucho inventar una excusa para engañarla. Ana se llevó rápidamente la mano a la boca, pidiendo silencio. Elsa negó con la cabeza. La excusa era tan mala que incluso ella se dio cuenta de la mentira. ¿Cómo era posible que la profesora Felicity no lo notara? Hola, Elsa. ¿Qué fue eso? Cuéntame otra vez qué hizo Al el año pasado. Todavía quiero saberlo. Ah, sí. Pero no te lo dije ya. De acuerdo, te lo contaré otra vez. Pero hay cosas que ni siquiera vi con mis propios ojos, como el origen de su magia. Te contaré lo que presencié. Elsa se sintió intrigada. De hecho, también sentía mucha curiosidad por saber por qué Al había manifestado de repente una magia tan poderosa, ya que no la tenía cuando era más joven. Si él pudiera escuchar sus pensamientos, seguramente diría, ve a preguntarle a ese sistema poco fiable. Mi magia desapareció y tuve que entrenar en secreto completamente sola, ¿de acuerdo? Cabe mencionar que Al era muy precavido, eligió específicamente un jardín apartado para practicar. Todos creían que no poseía magia porque aún no había comenzado su entrenamiento. Al no se molestó en dar explicaciones, era mejor no correr riesgos antes de tener la edad suficiente. Sí. Quiero oírlo, dímelo rápido, Elsa, comenzó a halagar a Ana. Bueno, recuerdo que en aquel momento. Comenzó a narrar Elsa. A su lado, la profesora Felicity tenía una expresión sombría. ¿Qué significaba eso? ¿La estaban ignorando por completo? Ya era hora de la clase de etiqueta. Les había pedido que se prepararan para el examen, y habían empezado a cotillar. Claro que solo sentía una ligera inquietud, Elsa sin duda aprobaría fácilmente. Aunque había una pequeña diferencia con respecto a Al, el esfuerzo de la niña era algo que la profesora admiraba enormemente. Ahora, absorta en la conversación de Ana, la profesora se sentía impotente y desesperada. Si aprobaban el examen ese día, significaría que estaban listas para la parte de etiqueta, y después de todo, no podía permitirse el lujo de disgustar a las niñas, sobre todo porque eran las adorables princesitas del rey. ¡Guau! ¿En serio? ¿En cuanto llegasteis tú y papá visteis todo el jardín congelado? ¡Qué guay! Ana no pudo contener su grito de emoción. Solo entonces Elsa recordó a la profesora Felicity, quien le dedicó una sonrisa de disculpa, y le dijo a Ana, sí. Al estaba muy avergonzado en ese momento. Luego papá lo limpió todo y el jardín volvió a la normalidad. Ya basta, Ana, no podemos hablar más, la profesora nos está esperando. Empecemos el examen. Entonces se dirigió a la profesora Felicity, Ana y yo estamos listas. Detrás de ella, Ana murmuró con disgusto, papá no quería que supiera que Al también tiene magia. Qué pesado es mi padre. Muy bien, mis princesitas, el examen de hoy ha comenzado. Este será vuestro último examen. ¿Estáis listas? Dijo la profesora Felicity sonriendo. Listo. Por supuesto, paso esta vez. Elsa y Ana respondieron una tras otra. Entonces, detrás de Elsa, Ana tiró de la manga del vestido de su hermana. ¿Qué pasa ahora? El examen está a punto de empezar, deja de bromear o la profesora se enfadará, susurró Elsa, prestando mucha atención a la profesora y respondiendo solo cuando estuvo segura de que no la estaban observando. ¿Quieres ver la magia de Al de cerca?, susurró Ana con una sonrisa traviesa. ¿Papá no lo prohibió? Tengo una solución. Solo dime si quieres verla o no. Claro que quiero. Elsa se moría de curiosidad. De acuerdo, entonces hagamos primero la prueba. Y así, los dos comenzaron a examinar a la profesora Felicity. Como era de esperar, independientemente de los criterios, Elsa actuó con total serenidad y elegancia. Aunque todavía es joven, su comportamiento futuro sin duda impresionará a cualquiera. Sin embargo, a Ana no le resultó tan fácil, logró superar algunas secciones con tranquilidad, pero con las etiquetas que requerían una atención al detalle muy estricta, empezó a tener problemas. A pesar de ello, Ana persistió con determinación para aprobar, por alguna razón especial. Al final, obtuvo la aprobación de la profesora Felicity. Muy bien, mis princesitas. Han dominado con éxito la etiqueta real. Estoy muy contento y enseguida le informaré al rey que han aprobado. Y ya podéis ir a jugar, dijo la maestra mientras recogía sus cosas para marcharse. Había vivido en el castillo durante mucho tiempo por invitación del rey para enseñar a las princesas, y ahora su misión había llegado a su fin. Sí.
Adiós, profesora Felicity, la echaremos de menos. Elsa y Anna abrazaron a su profesora para despedirse por última vez, mientras la veían caminar hacia el salón principal del castillo. Sí. Por fin aprobé. La tristeza duró poco, pronto interrumpida por la emoción de Anna. Capítulo 15. ¿Qué es verdad? Por fin lo logramos. Al ver la alegría de Anna, Elsa también se sintió feliz, se alegró por su hermana, pues Anna finalmente era una princesita digna. Sin embargo, no tenía ni idea de que la felicidad de Anna no se debía al examen de etiqueta, sino a la promesa de cierta persona. En ese ambiente, Elsa no pudo evitar recordar a aquel joven. Recordó cuando Anna era muy pequeña y los dos, ella y Al, cuidaban juntos de su hermanita. Aquel tiempo fue tan feliz. Por aquel entonces, siempre le gustaba seguirlo, todo lo que él sabía hacer, ella también quería aprenderlo. Por eso se esforzaba tanto en las clases de etiqueta, quería que él admirara. Le diré que aprobé, pensó, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Esa sonrisa ya presagiaba que se convertiría en una gran belleza en el futuro. Elsa, vamos a buscar a Al ahora mismo. Ya no es el único que aprobó la prueba de etiqueta. Anna dio un salto de alegría, impaciente por compartir la noticia, y corrió hacia el jardín donde Al solía pasar el rato. Vamos. Elsa, que tenía la misma intención, asintió de inmediato y siguió a Anna a paso ligero. ¿Dónde está? ¿Desapareció tan rápido? ¿Se estará escondiendo? Al llegar al jardín, Anna se sintió decepcionada. Buscó por todas partes, sospechando que Al la había engañado y que, en realidad, no quería mostrarle su magia. Elsa, que llegó poco después, también estaba decepcionada. Sus ojos azules perdieron su brillo por un instante, pero pronto volvieron a iluminarse. Anna. ¿Crees que Al volvió al entrenamiento especial de papá?, sugirió Elsa. No había otra explicación. Dado que inicialmente carecía de magia, el rey Agnar quería que Al se convirtiera en una persona capaz. Después de todo, cargaba con el peso de una venganza de sangre, aunque el rey aún no podía decírselo. Esperaría a que se hiciera más fuerte. Por lo tanto, desde los 4 años, el rey le enseñó esgrima, con la intención de transformarlo en un gran caballero. Lo que nadie esperaba era que la capacidad de aprendizaje de Al fuera asombrosa. Aprendió todo tan rápido que superó a todos los maestros. Tras confirmarse el despertar de su magia, incluso el capitán de los caballeros más fuertes del rey comenzó a tener dificultades y terminó siendo derrotado por él. Así, se extendieron los rumores. Se decía que el príncipe Al era un caballero nato y que sin duda protegería a Arendelle en el futuro. El rey Agnar sintió alegría y preocupación a la vez. Alegría por el progreso de Al y preocupación de que pudiera ser blanco de personas malintencionadas. Por ello, decidió entrenarlo personalmente, enseñándole no solo esgrima, sino también cómo gobernar un país y cómo tratar a la gente. En resumen, lo crió como a un hijo legítimo. Al también se sintió profundamente conmovido. Era la primera vez que experimentaba el calor de una familia, así que no se negó y aceptó el reto. Cabe mencionar que su padre era un hombre de gran sabiduría. Los conocimientos que le transmitió aportaron nuevas lecciones incluso a alguien como Al, que ya había vivido más de 10 años en su vida anterior. Así es, a juzgar por la hora, sin duda es el entrenamiento de papá. Así que juguemos un rato en este jardín, dijo Anna con los ojos brillantes. Sabía que Al no me engañaría. Pensándolo bien, no tenía prisa, ya que el entrenamiento del rey solía durar mucho. Ir allí ahora no serviría de nada, así que era mejor jugar primero con su hermana Elsa. Asintió Elsa. Ya que no verían a Al, más les valía divertirse. Elsa, ven a empujarme en el columpio. Vale, me voy. Momentos antes. Mientras Anna y Elsa hacían la prueba, Al, sentado en el columpio, oyó pasos. ¿Ya es hora?, preguntó Al. Sí, Su Alteza. El rey le espera, dijo un hombre de piedra que salió de la entrada del jardín. Era el troll Calon, que, comparado con hace unos años, era un poco más alto. Sí, después de todos estos años, los 3 pequeños trolls también han crecido. En aquel momento, tras conocer mejor a los 3, el rey Agnar dispuso el futuro de cada uno de ellos. Primero, Calon fue nombrado capitán de la guardia personal de los niños. Su tarea diaria era proteger a Elsa, Al y Anna. El entrenamiento de los últimos años lo había vuelto cada vez más sensato y estable. Entonces, Sosi, por sugerencia del rey Agnar, se convirtió en mercenario. El objetivo era aumentar su poder de combate para que, en el futuro, pudiera ayudar a Al a proteger a Arendelle. El rey sabía la importancia de que un troll tan joven pudiera sellar un pacto con una bestia. Más tarde, se supo que había formado su propio grupo de mercenarios y se ganaba la vida cazando bestias exóticas en el Valle de los Vientos Malignos, además de escoltar caravanas. Le iba muy bien, nadie sabía con certeza su poder actual, pero su fama ya había llegado a Arendelle. Lo llamaban el caballero del lobo cruel. Quizás porque su era tan fuerte y su pelaje no se parecía al de un perro, muchos lo confundían con uno. Finalmente, Al le dio un buen quebradero de cabeza al rey Agnar, pues no sabía qué hacer con él. Al final, fue el propio Al quien pidió abrir un restaurante. El rey accedió simplemente para complacerlo, pero acabó descubriendo un talento oculto. Al no solo comía mucho, sino que era un cocinero de primera. Sus platos eran mejores que los del palacio. El restaurante se convirtió en una cadena y él en el gourmet más popular de Arendelle. Cuando Al se enteró de esto, no podía creerlo. Nunca hay que subestimar a un glotón. En resumen, los 3 estaban progresando bien y serían de gran ayuda en el futuro. Y de acuerdo, lo entiendo. Ya puedes seguir con lo tuyo, dijo Al, asintiendo. Sabía que Calon estaba muy ocupado protegiendo a todos y que esta oportunidad de advertirle había sido muy difícil de conseguir. Calon asintió y desapareció rápidamente, ocultándose. Este era el resultado del entrenamiento del rey Agnar. Luego, Al se dirigió a la sala de entrenamiento. Padre, ya estoy en casa. Al abrió la puerta y vio al rey Agnar ya vestido con ropa ligera. Bien. Prepárate para comenzar el entrenamiento de hoy. Esta será tu última sesión, dijo el rey Agnar con un tono algo melancólico. Pensaba que a Al le llevaría mucho tiempo aprender lo que tenía que enseñarle, pero los hechos demostraron lo contrario. En poco más de un año, Al lo había aprendido casi todo.
Ya no había nada más que enseñarle. Como padre y mentor, se sentía algo frustrado. Capítulo 16. Sí. Asintió al respetuosamente. Sabía perfectamente lo absurda que se había vuelto su capacidad de aprendizaje a causa del sistema. Al ver la expresión del rey Agnar, sintió ganas de reír. En ese momento, solo faltaba una banda sonora, jajajaja. No hay vuelta de hoja, soy así de poderoso. A continuación, Al fue al cuarto interior a cambiarse. Mientras se ponía su característico traje de esgrima y se miraba en el espejo, pensó, no está mal, ¿verdad? Guapo, elegante y encantador. No era narcisismo descarado, era la pura verdad. Miremos al apuesto joven en el espejo, ojos azules claros como estrellas, tan profundos que parecían infinitos, cabello blanco plateado que acentuaba su singularidad. Vestido con un traje blanco de esgrima y con una sutil sonrisa en el rostro. Si saliera así, seguramente, lo arrestarían por robar corazones. En fin, cambiando de tema, con tanto encanto a tan corta edad, ¿qué será de él en el futuro? El traje de esgrima era muy cómodo. Como rey, Agnar, por supuesto, proporcionaba a todos lujos discretos y sofisticados. Cosas tan comunes como la comida, la ropa y la vivienda, aunque parecían sencillas, eran bienes que a la gente común le llevaría media vida conseguir. La tela del traje era de alta calidad y el corte se ajustaba a las especificaciones de Al, lo que resultaba en un ajuste perfecto. La ropa era holgada, lo que evitaba restricciones durante los duelos y garantizaba que el entrenamiento no fuera incómodo. Ya me cambié de ropa, padre. Comencemos el entrenamiento de hoy. Al se marchó y habló seriamente con el rey Agnar. Aunque al principio se había dedicado al esgrima solo porque no estaba seguro de poder dominar la magia, tras empezar descubrió el valor de la espada. A veces, experimentaba momentos de iluminación repentina y su condición física mejoraba drásticamente. Podría decirse que el entrenamiento con la espada aceleró su progreso en el cultivo de la magia, razón por la cual se dedicó intensamente a ello. Sin embargo, últimamente sentía que había llegado a un punto muerto, oscilando entre el progreso y el estancamiento. Se dio cuenta de que la ayuda de su padre era cada vez más escasa. Si antes había superado a los demás maestros, era porque ya no tenían nada más que enseñar. Ahora, lo mismo sucedía con el rey Agnar. El nivel de Al ya era muy similar al del rey, debido a su constitución física, incluso era ligeramente superior. Y el rey Agnar abrió los ojos. Mientras Al se transformaba, luchaba por poner sus funciones corporales en óptimas condiciones. No podía creer que, como padre, no fuera capaz de controlar a su propio hijo. Al, este duelo será una prueba para ti. Si la superas, podrás usar tu magia, si fracasas, seguirá prohibida. Pero, independientemente del resultado, debes venir a entrenar todos los días. Aunque ya no puedo enseñarte, en nuestra biblioteca conservamos muchos manuales de esgrima y relatos de grandes caballeros. Debes estudiarlos bien, dijo Agnar con seriedad. También quería ver hasta dónde llegaría aquel muchacho con esa asombrosa capacidad de aprendizaje. Muy bien. Y empecemos, padre. Al agarró la espada de madera y adoptó una postura de combate, mirando al rey con la misma seriedad. Bueno, déjame ver en qué nivel estás. Tras decir esto, los dos comenzaron su duelo. En el campo de entrenamiento, el constante sonido del choque de espadas de madera indicaba la intensidad del combate. El duelo duró unos 300 asaltos. Bueno, en realidad, solo 30 minutos. Los dos se separaron, cada uno en un lado opuesto del campo, blandiendo sus espadas y fingiendo que todo estaba bien. Sin embargo, su respiración agitada, el vaivén de sus pechos bajo la ropa y sus espaldas empapadas en sudor revelaban que el duelo había sido feroz. Padre, continuemos. Al se secó el sudor de la cara, con los ojos brillantes por la voluntad de luchar. Por la respiración de Agnar, se dio cuenta de que el rey estaba más cansado que él. Al fin y al cabo, Al era joven. Muy bien, ven. Y deja que tu padre vea todo tu poder. El rey Agnar también sintió que su energía disminuía. ¡Qué descarado eres! Golpeas tan fuerte, ni siquiera tienes un poco de piedad con tu viejo, pensó el rey Agnar mientras se defendía, mirando a Al con una expresión de resentimiento. Lucharon durante 100 asaltos más, esta vez, 100 asaltos de verdad. Al final, Al dejó una abertura evidente a propósito y el rey Agnar lo derribó. No había otra opción, tenía que preservar el honor de su padre. Sí, Al ha progresado mucho, nada mal. Pero aún le falta un poco para alcanzar la fuerza de su padre, dijo el rey Agnar, riendo a carcajadas. Se dio cuenta de que el último movimiento de Al había sido intencional, pero como un veterano experimentado y descarado, lo dijo sin pestañear, atribuyéndose el mérito con naturalidad. Parecía estar elogiando a Al, pero en realidad, estaba presumiendo. Jaja, mi hijo es increíble, jaja, continuó presumiendo Agnar para sí mismo. Al no lo interrumpió, solo lo observó en silencio, con una mirada fija y mortal. Al cabo de un rato, incluso un veterano experimentado como Agnar se sintió intimidado. Pronunció una frase rápida y corrió a la habitación interior para cambiarse de ropa. Quedé muy satisfecho con el duelo de hoy. A partir de mañana, serás responsable de ti mismo. No tengo nada más que enseñarte. Mañana te entregaré los libros. Al sonrió. Notó que las puntas de las orejas de su padre estaban ligeramente rojas. Ja, ja. Ver la vergüenza de su padre lo puso de buen humor. Era algo inusual, ya que el rey Agnar solía ser serio o amable. Ah, ya no restringiré tu magia, pero aún así, ten cuidado, se oyó la voz del rey desde detrás de la puerta antes de que se cerrara. Al hizo un puchero. De todas formas, podría usarlo, gané, pensó antes de entrar en su habitación para quitarse el sudor y prepararse para la cena. Capítulo 17. El viento del norte aullaba y la noche envolvía silenciosamente las tierras de Arendelle. En la ribera del río, en el valle, un grupo de hombres trabajaba arduamente con sierras, golpeando y cortando bloques de hielo, cargándolos uno por uno en carros para llevarlos de vuelta a la ciudad. Cantaban una canción alegre mientras trabajaban. Nacido en el frío de las montañas y el mar. Ni el viento ni la lluvia nos detendrán. Abriendo un camino a través del hielo reluciente. El hielo es hermoso y frío como el aire. Rompe el hielo, abre tu corazón. Cuidado, pásalo. Cuidado, pásalo. Hermosa, poderosa, peligrosa y fría.
El hielo posee un poder que nadie ha visto jamás. Más fuerte que 100 hombres en un solo desafío. Entre ellos había un niño. Sí, en medio del trabajo de los adultos, él estaba allí, participando. Estaba comiendo una zanahoria, acompañado de un reno. La verdad es que era tan pequeño que era difícil distinguirlo. Con torpeza, usó unas grandes tenazas de hierro para intentar levantar un pequeño bloque de hielo. En ese momento, el trabajo de los adultos terminó, la música cesó y, con el carro lleno de hielo, se prepararon para regresar a Arendelle. Oye, ¿nadie va a cuidar de este niño? Ah. ¿Qué es, Sven? Rápido, sígueme. Y Christoph, que acababa de colocar el hielo, sostenía una pequeña linterna y animaba a su pequeño reno mientras tiraba de su propio bloque de hielo. Se llamaba Sven. Luces azules flotaban en el cielo, igual que hacía 7 años, todo indicaba que sería otra noche ajetreada. Mientras tanto, en el comedor del castillo de Arendelle, reinaba un ambiente de alegría y calidez. Papá, Elsa y yo hemos aprobado hoy el examen de etiqueta de la profesora Felicity, dijo Anna emocionada al rey Agnar en la mesa. ¿En serio? Mi pequeña Anna por fin aprobó. Y pensar que alguien estaba haciendo pucheros y llorando porque no había aprobado antes, bromeó la reina Iduna. No, no. No lloré para nada, solo se me metió una mota de polvo en el ojo, se defendió Anna, sonrojándose, pero su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro. ¡Qué vergüenza! Al y Elsa no sabían nada de esto, ¿cómo iba a contárselo? Bo alarqueó una ceja, volviendo su mirada hacia Anna. Jaja, Iduna, no dejes al descubierto las debilidades de Anna, mira qué avergonzada está. Pero hoy lo hicieron muy bien. La profesora Felicity habló conmigo antes de irse y los felicitó mucho a los 3. Especialmente a Al, que aprendió etiqueta muy rápido y a la perfección. Elsa también fue muy aplicada, y Anna lo hizo bien, por fin aprobó el examen, rió el rey Agnar. ¿Qué podría ser más gratificante que ver a tus hijos progresar? Jeje. Al oír esto y sentir la mirada de Al, Anna esbozó una sonrisa incómoda, apartando la vista de él para saborear el cumplido de su padre. Incluso Elsa, mucho más sensata que Anna, sonrió. Solo Al no sintió nada especial. Como alguien que había vivido casi 30 años, no se dejaría llevar por semejante halago. En cambio, observó a Elsa y Anna con interés. Bueno, tengo que admitir que son unas lolis monísimas, pensó. HMPH. Anna notó la mirada de Al y soltó un orgulloso HMPH, apartando la cara para evitar mirarlo. Esto hizo que Al centrara toda su atención en Elsa. Enseguida, el cuello de Elsa se puso rojo, pero ella no dijo nada y siguió comiendo en silencio. Anna, yo también aprobé el examen de papá hoy, dijo Al lentamente. ¿En serio? Anna giró la cabeza sorprendida. Claro, ¿acaso no confías en mí? Al le guiñó un ojo, riendo. Sí, efectivamente superó mi prueba, confirmó el rey Agnar. ¿Y quién ganó al final? No me digas que fue el pequeño Al, mi querido Agnar, preguntó la reina Iduna, uniéndose a la conversación. Eso es todo. El rey Agnar, bajo la mirada inocente y brillante de Al, sintió una punzada de presión. ¿Y ahora, digo la verdad o no? Dímelo ya, papá. Yo también quiero saberlo, suplicó Elsa. Por alguna razón, ver a Al y Anna intercambiando miradas y diciendo cosas que no entendía la incomodaba un poco. A Al le parecía celos, aunque no sabía si eran los de Anna o los suyos. Papá y yo no nos pusimos de acuerdo sobre un ganador, terminamos empatados, dijo Al ver que el rey Agnar se había quedado sin palabras. Le sonrió a su padre y lo ayudó a salvar las apariencias. Después de todo, era necesario proteger el honor del anciano. Así es. Aunque fue un empate, el progreso de Al es muy rápido. Ahora es un caballero cualificado, añadió Agnar rápidamente, pasando a un discurso formal. Uf. El honor se salvó. Pero esas palabras le valieron a Al una mirada burlona. ¡Guau! De verdad es tan fuerte, dijeron Anna y Elsa al mismo tiempo. Entonces, los dos se miraron y guardaron silencio. Solo la reina Iduna observó su reacción, riendo suavemente al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, está decidido, Al le guiñó un ojo a Anna otra vez. Ella le había rogado que la dejara ver su magia, pero él siempre le decía que solo podría usarla después de superar la prueba final de su padre para mantenerla callada. Aquella tarde solo había accedido porque se dio cuenta de que su entrenamiento estaba llegando a su fin. Sí. Anna asintió con firmeza, sonriendo felizmente. Elsa estaba completamente confundida, pero sintió un ligero disgusto y continuó cenando en silencio. Agnar, mira eso, el pequeño Al es tan increíble que Anna lo adora, y parece que Elsa se puso celosa, jaja, comentó la reina Iduna, observando con interés las sutiles corrientes sobre la mesa. Tiene mi estilo de cuando era joven. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Iduna, suéltame primero. El rey Agnar sintió un fuerte pellizco en la cintura y rompió a sudar frío. Había vuelto a ser demasiado confiado. Su movimiento llamó la atención de los 3 pequeños, que miraron a sus padres sin comprender nada, excepto Al, que vio exactamente lo que sucedió con sus ojos agudos. ¡Umf! La reina Iduna soltó discretamente su mano y apartó el rostro con desdén. El rey Agnar, masajeándose el lugar donde le habían pellizcado, simplemente les dijo a sus hijos que terminaran de comer. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 18. Las 10 de la noche, en la habitación de Al. Sistema. Por favor, compórtate como un ser humano. Despierta ya. Al yacía en la cama, observando la barra de progreso del 99% en su mente, suspirando con impotencia. No había otra opción, ya había entrenado exhaustivamente ese hechizo de bajo nivel que recibió al principio, la técnica de control de hielo, y no quedaba nada más que practicar. Últimamente, sentía que su camino de cultivo mágico había llegado a un punto muerto. Si no fuera por eso, ¿por qué se había centrado tanto en el manejo de la espada? Era precisamente para entrenar su cuerpo. Ahora, al menos, era un joven apuesto que parecía delgado cuando estaba vestido, pero tenía músculos cuando se quitaba la ropa, algo que ni siquiera se comparaba con su vida anterior. Solo esperaba que el sistema reaccionara pronto. Tras terminar sus oraciones, Al cerró los ojos.
Durante los últimos años, había dedicado cada noche, al cerrarlos, y cada mañana, al abrirlos, a rezar y esperar, pero no parecía surtir efecto. La noche era silenciosa, solo se oía el suave zumbido de los insectos fuera de la ventana. En el puerto, seguía habiendo movimiento de barcos y carga de provisiones. En las puertas del castillo, los guardias permanecían fielmente en sus puestos, protegiendo la seguridad del rey, la reina, la princesa y el príncipe. Esta era Arendelle, la próspera tierra que el rey Agnar gobernaba con tanto esfuerzo. Media hora después, el silencio de la noche se rompió. En la habitación de Elsa, ella parecía estar profundamente dormida cuando una pequeña figura irrumpió en el lugar. Sigilosamente, la figura se deslizó bajo la cama de Elsa y se subió al colchón. Al mismo tiempo, susurró, Elsa. DSHH. Luego se incorporó ágilmente sobre las sábanas y gritó justo al oído de su hermana, Elsa. Luego comenzó a sacudir a su hermana dormida, llamándola, despierta. Despierta. Despierta ya, ¿quién podría ser? Anna, por supuesto. Estaba emocionada con la idea de ver la magia de Al ese día. Había estado emocionada desde la cena y, al regresar a su habitación, no había dormido. Esperó pacientemente a que pasara el tiempo y, después de confirmar que sus padres se habían dormido, salió silenciosamente de su habitación. Originalmente, tenía la intención de ir directamente a ver a Al, pero recordó que Elsa también tenía muchas ganas de ver su magia, así que fue primero a la habitación de su hermana. Anna, vuelve a dormir. Además, papá no me deja usar magia. Elsa, al oír la voz de Anna, ya sabía lo que quería. Desde que descubrió los poderes de su hermana, Anna había visitado con frecuencia la habitación de Elsa para ver la magia. Pero hoy Elsa estaba de mal humor y no quería hacer una demostración, simplemente intentó mandar a Anna de vuelta a la cama. No puedo dormir, estoy demasiado emocionada. El cielo está despierto, así que yo también estoy despierta, tenemos que jugar. Anna se tumbó sobre el edredón, dando vueltas de un lado a otro con entusiasmo. Ve a jugar sola, no puedo usar magia, pero... Al ver a Anna tan animada y adorable, Elsa olvidó la tristeza de la cena. Apartó las sábanas, Anna se sentó en el suelo y Elsa sonrió, dispuesta a aceptar. Después de todo, no era la primera ni la segunda vez que jugaban al escondite. Solo tenía que mantener la situación bajo control y su padre no se enteraría. Pero sus palabras fueron interrumpidas por lo que Anna dijo a continuación. Anna saltó a la cama y abrazó a Elsa, diciéndole en tono tentador, ¿quieres jugar en la nieve? Al también estará allí. Al oír esto, Elsa abrió los ojos sonriendo. Ya quería ir, y saber que Al estaría allí la motivó aún más, por alguna razón desconocida. Además, Al nunca había visto su magia, ¿verdad? ¿Sentiría curiosidad? Elsa empezó a emocionarse, quería saber cuál sería la reacción de Al ver sus poderes. Sin embargo, seguía intrigada por la invitación de Anna a Al, así que preguntó, Anna, ¿cómo invitaste a Al? ¿Acaso papá no le prohibió usar magia? Elsa ni siquiera se dio cuenta de que su tono había sido un poco brusco al preguntar esto. Como ambas eran niñas, no comprendían el motivo de ese sentimiento. Anna notó el tono, pero no le dio mucha importancia, suponiendo que su hermana simplemente estaba molesta porque ella había mantenido el plan en secreto. No, Al me lo dijo, papá dijo que no podía usar magia, pero que se le permitiría en cuanto pasara la prueba de papá, explicó Anna emocionada. ¿En serio? Y papá acaba de decir que Al aprobó, así que eso significa que Elsa comprendió de inmediato. No era de extrañar que los dos hubieran estado intercambiando miradas misteriosas durante la cena. Sí, Al ya puede usar magia, terminó Anna la frase de Elsa. Pero no necesariamente querrá usarlo, dijo Elsa con un puchero, pues consideraba a Anna demasiado ingenua. Ella había crecido con Al y sabía lo discreto que era, a menos que fuera necesario, no haría alarde de su ropa. Jeje. Claro que tengo una solución. Elsa, ven conmigo, Anna sonrió misteriosamente, sin dar explicaciones. Mientras se ponía los zapatos, Elsa frunció el ceño. Qué raro, ¿por qué volvía a sentir esa incomodidad? En ese momento, Anna no pudo esperar más. Tomó la mano de Elsa y corrió hacia la habitación de Al, ya que los tres vivían cerca. Llegaron rápidamente a la puerta de Al. Anna hizo ademán de abrirla y entrar de inmediato. Anna, esto no está bien. Deberíamos llamar primero, dijo Elsa, deteniéndola, pues consideraba que la acción era inapropiada. No te preocupes, Elsa. Ya me he colado aquí antes, no pasa nada. Al no se enfadará, y si gritamos, mamá y papá nos oirán, así que entremos directamente. Anna le sonrió a Elsa y abrió la puerta. Elsa sintió que esa molestia en su corazón se intensificaba. Miau. 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 La apertura de la puerta despertó a la gata que Al tenía. La habían colocado en una camita cerca de la entrada precisamente para que Al supiera si alguien entraba en la habitación. Al le había pedido a la reina Iduna que comprara al animal, le encantaban los gatos en su vida pasada y ese sentimiento permanecía. Nadie más que sus padres y él sabía de la existencia de la gata. Anna la descubrió cuando entró en su habitación antes para ver magia. DSHH. Belle, no grites. Soy yo, Anna, vine a ver a Al. Anna pareció anticipar la reacción e inmediatamente calmó a la gatita blanca, Ellie. Miau. Ella se relajó al reconocer a Anna, sabiendo que tenía una buena relación con su dueña. Después de todo, Anna había venido varias veces y siempre traía golosinas, así que la gata disfrutaba de sus visitas. Toma, esto es para ti. Come rápido. Al ver que ella se había calmado, Anna la recompensó con una comida sabrosa y se dirigió a la cama de Al. Ella se quedó atrás, saboreando su deliciosa cena. Qué tentación. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 19. Al ver que Anna se acercaba a la cama de Al, Elsa la detuvo de nuevo. Por alguna razón, sintió algo extraño en su corazón, aunque no podía explicar qué era. Anna miró hacia atrás, confundida. Anna, esto no está bien. Al ya está descansando, Elsa sintió un repentino nerviosismo bajo la mirada de Anna, y su voz bajó considerablemente. No te preocupes, Al no se enfadará. Créeme, a lo sumo se resignará un poco, dijo Anna sonriendo, mientras tiraba de Elsa para continuar. Por su parte, Elsa comenzó a observar la habitación de Al mientras caminaba, distraída del destino al que Anna la llevaba.
La habitación estaba bellamente decorada, Al había cuidado hasta el último detalle. Como si viniera de otro mundo, su gusto era refinado, y con los años había transformado su habitación en un lugar verdaderamente hermoso. Elsa estaba fascinada por la decoración y miraba a su alrededor con inmensa curiosidad. ¿Y Elsa? Ana rió, observando a su hermana comportarse como una niña curiosa, sin darse cuenta de que ya casi estaban en la cama de Al. Recordó que la primera vez que se coló allí, no fue muy diferente, tocó todo y casi olvidó el verdadero motivo de su visita. En las ocasiones posteriores en que entraba, Ana siempre jugaba primero con todo hasta que se cansaba. Solo después de conocer cada detalle dejaba de querer tocarlo todo nada más entrar. ¿Qué? Elsa fue interrumpida en su observación. Acababa de fijarse en los adornos del techo y apenas podía apartar la mirada, pero se obligó a prestar atención. Al ver a Ana reír, se sintió un poco avergonzado y, sin saber qué decir, soltó una risita tonta también. Hablando de eso, nunca has estado dentro de la habitación de Al, ¿verdad? Después de reír un rato, Ana rompió el hielo. Sí, hace mucho que no vengo. Solía venir todos los días, respondió Elsa, solo para sí misma. Por alguna razón, sintió una punzada de melancolía. La verdad es que solían jugar juntas con la pequeña Ana por todo el castillo, pero en algún momento su relación se enfrió. Siempre tuvo a Ana cerca y no se había dado cuenta, pero ahora, al pensarlo, es cierto, hace tanto que no voy a la habitación de Al, no me imaginaba que estaría así. No hay problema. De ahora en adelante siempre podemos venir a jugar con él. A veces, cuando no estás, vengo a hablar y jugar con Al. Es increíble, sabe muchísimos juegos. Al ver el ceño fruncido de Elsa, Ana no sabía qué estaba pensando, pero notó que su hermana parecía triste e intentó cambiar de tema. Ah, sí. ¿Qué tipo de juegos? Dime a qué se dedica, preguntó Elsa rápidamente, sintiendo un repentino impulso de saber más sobre Al. Sí, Ana hizo un gesto pidiendo silencio. Al está durmiendo ahí. Silencio, Elsa, mira, dijo Ana señalando el bulto debajo de las sábanas. Ana, ¿qué vas a hacer? Preguntó Elsa, confundida. No. No hagas eso. En cuanto terminó la pregunta, Elsa comprendió la intención de Ana. Su hermana dio un salto, con la intención de sentarse directamente sobre Al en la cama. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Elsa ni siquiera se dio cuenta de que había hablado un poco alto y, sin nada más que hacer, cerró los ojos. Y ya está, Al me va a odiar. Va a pensar que le ordené a Ana que hiciera esto, pensó mientras cerraba los párpados. El grito que esperaba no llegó. En cambio, oyó la voz confusa de Ana. Elsa aguzó el oído y abrió los ojos. Ana estaba sentada en la cama, pero no encima de Al, sino sobre 2 almohadas. Ana comenzó a buscar a Al con la mirada, murmurando, no puede ser. Estaba durmiendo hace un momento, ¿cómo desapareció? Al ver que no había ocurrido lo peor, Elsa suspiró aliviada. Menos mal, podría haber sido un desastre. Ana, ¿me buscas? Al entró por la puerta, cargando a la gatita blanca Ellie en brazos. Ellie acababa de cenar y dormitaba bajo el cariño de su dueño. Sin embargo, Al tenía segundas intenciones, la intensidad del afecto, bueno, una gatita tan linda no merecía tanta fuerza, así que continuó con caricias suaves. Pero, jeje, ya estaba pensando en quitarle las comidas extra y comenzar un entrenamiento riguroso. Al le dirigió a la gatita en brazos una mirada poco amigable. Ellie, disfrutando de las muestras de cariño, no tenía ni idea de que sus días libres estaban contados. ¡Qué extraño! Al, ¿cuándo acabaste ahí? ¿Fue magia? Ana estaba asombrada, sentada en la cama de Al, dando ya rienda suelta a su fértil imaginación. Ante los 10.000 porqués de Ana, Al simplemente sonrió y no dijo nada. Esto no era magia. Desde que Ana irrumpió en su habitación y le gastó una broma, había estado en estado de alerta máxima y su sueño se había vuelto muy ligero. Sabía cuándo entraban, pero fingía estar dormido. Además, desde que dominó el control del hielo, solía crear una fina capa de hielo picado en el suelo antes de dormir. Si alguien la pisaba, lo sentía inmediatamente. Era algo que había desarrollado en su tiempo libre estudiando la técnica, y parecía funcionar bien. Ignorando las teorías de Ana, dirigió su mirada hacia Elsa. Por alguna razón, la mirada de Al parecía tener una fuerza magnética. Elsa sintió que le ardían las puntas de las orejas y, sin saber qué hacer, bajó la cabeza para esconderse, demasiado asustada para mirarlo. Y Elsa, ¿por qué te unes hoy a las travesuras de Ana?, preguntó Al, mirando a la futura reina, ahora tan tímida en su presencia. Era una sensación extraña. Sentía curiosidad por saber por qué Elsa, siempre tan racional y educada, había decidido seguir los impulsos de Ana. ¿Quién está haciendo un desastre? Yo no estoy haciendo ningún desastre. Ana oyó decir a Al y se indignó. Tú fuiste quien me prometió enseñarme magia, ¿de acuerdo? Pensó la niña, sintiéndose agraviada. Capítulo 20. Yo no fui, yo no lo hice, no lo sé. Al oír la pregunta de Al, Elsa soltó un triple no, dejando a Ana, a su lado, completamente atónita, hasta el punto de olvidar que ella también estaba siendo agraviada. Ana observó la escena conmocionada, pensando para sí misma, Al es realmente poderoso, incluso Elsa le tiene miedo. No había vuelta de hoja, Elsa, como hermana mayor, siempre había sido excelente y perfecta, tanto que Ana casi creía que no tenía defectos. Pero ahora descubría que también tenía algo que temer. Y jeje, en el futuro, le pediré ayuda a Al. Ni Al ni Elsa se percataron de lo que pasaba por la cabeza de Ana. Elsa estaba demasiado tensa para darse cuenta, y a Al simplemente no le importaba. Pensar no hacía daño. Mientras tanto, ella, la gatita blanca en brazos de Al, reflejaba una profunda duda en sus ojitos. Ignoró a Ana y se acurrucó aún más contra el cuerpo de Al, buscando una posición cómoda. ¿Y qué haces aquí? Al miró a la tímida Elsa y sonrió. Era una pena no haber podido capturar ese momento. Se imaginó la reacción de la Elsa adulta al ver una foto así. Su rostro pasaría de la calma al rubor y luego a la pura vergüenza. Pensarlo lo puso de muy buen humor. Elsa tartamudeó durante un buen rato, incapaz de articular una frase. Al no la interrumpió, simplemente se quedó allí, sonriendo y observándola en silencio. Le divertía molestar a la pequeña Elsa. No vine por voluntad propia, Ana me arrastró.
Ni siquiera sabía que venía a buscarte. En el último segundo, mientras buscaba una excusa, Elsa se acordó de Anna. Exacto. Si Anna no la hubiera arrastrado, jamás habría venido sola. Entonces, finalmente se fijó en Anna, que había pasado desapercibida hasta entonces debido a su nerviosismo. La niña estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama de Al, riéndose en secreto de su propia tensión. Al ver esto, el sentido de la justicia de Elsa se activó. ¿Por qué tengo que aguantar que Al me regañe mientras tú estás ahí sentada riéndote? Y así. Anna fue vendida. Ah, sí. Anna. Al observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos. Sabía que esa idea tan descabellada solo podía haber venido de Anna. En los últimos años, ella era la única capaz de entrar en su habitación a esas horas. Al fin y al cabo, ya la había capturado varias veces. Lo que no esperaba era que Elsa traicionara a su hermana de esa manera. ¿Qué había pasado con la mejor relación entre hermanas del mundo? Claro que no. Le acabo de decir a Elsa que eras muy buena en los juegos. Y esta noche, cuando estábamos jugando y nos aburrimos sin nada que hacer, Elsa me pidió que la llevara a su habitación para echar un vistazo y, si era posible, jugar juntas. Anna empezó a hacerse la tonta. No lo admitiría ni bajo tortura. ¿Quién sabía que tramaba a Al? Si lo admitía, podría recibir una lección o, peor aún, se lo contaría a su padre. Recordó que la última vez que la pillaron, Al la había amenazado con contarlo todo, lo que la aterrorizó. Al incluso le pareció gracioso en aquel momento. Un susto bastó para que la chica desapareciera, dejando sus noches un tanto solitarias durante un tiempo. ¿Qué? Esta vez, la sorprendida fue Elsa. Conocía bien la personalidad de Anna, aunque traviesa, rara vez mentía descaradamente. ¿Por qué actuaba así hoy? ¿Sería por Al? Ah, sí. ¿En serio? Al arqueó una ceja, riendo para sus adentros. Era una escena insólita, el momento histórico en que las hermanas se saboteaban mutuamente. No, eso no es cierto. Anna dijo que aquí era muy divertido, que aprenderías un montón de juegos geniales y que al final usarías magia. Quería enseñármelo y por eso me trajo aquí. Al notar la mirada de Al sobre ella, Elsa no pudo contenerse y reveló el verdadero motivo de la visita. Elsa sonrió triunfalmente a Anna, haciendo el signo de la victoria con los dedos escondidos a su espalda y alzando la cabeza con orgullo, como un gallo de pelea victorioso, al ver que Anna no tenía forma de replicar. Anna, bajo la mirada fija de Al y la sonrisa de Elsa, comenzó a ponerse nerviosa. No sabía cómo reaccionar, porque lo que Elsa decía era cierto. Si lo negaba, no vería la magia de Al ese día. Si lo admitía, ¿y si Al se lo contaba a su padre? Al se encontraba en una posición envidiable. Mientras acariciaba a ella, simplemente alternaba la mirada entre ambas, contemplando el magnífico espectáculo que las hermanas protagonizaban en el mismo escenario. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad? Al final, Anna no supo dar con una respuesta lógica, así que recurrió a su arma secreta. Rompió a llorar. Puso cara de lástima, sabiendo que Al no insistiría más. Este truco siempre funcionaba con su padre, y a veces Al también cedía ante su ternura. Tenía intención de repetir la jugada. De hecho, bajo la mirada de Anna, Al sintió cierta culpa. ¿Había estado bien provocar así a una niña? Su expresión comenzó a suavizarse, como si estuviera dispuesto a perdonarla. Anna, al ver que funcionaba, mantuvo la compostura y comenzó a disculparse con una voz dulce e infantil. Al estaba prácticamente derretido. Elsa se percató de la maniobra que ocurría cerca. Al ver que Al estaba a punto de desistir de regañarla, se indignó. ¿Por qué Anna pone esa cara y todo está bien? No lo acepto. Elsa pensó que el plan de Anna era injusto. Ya había visto a su hermana recibir regalos caros de su padre de esa manera, y ahora Al estaba cayendo en la misma trampa. ¿Acaso me van a criticar y culpar por nada? De ninguna manera. Incapaz de contenerse, Elsa exclamó, Al. Capítulo 21. ¡Wow! ¡Qué situación tan aterradora! ¿Te imaginas lo que es tener a dos lolis siendo adorables y traviesas frente a ti al mismo tiempo? ¿Alguna vez has sentido eso? No. Pero Al lo estaba sintiendo ahora. ¿Elsa también aprendió a hacer berrinches? Dios mío. ¿He malcriado a la futura reina? Independientemente de lo que pienses, Al estaba en estado de shock. Casi perdió el control de la situación. Y no era solo él, Anna también estaba incrédula. ¿Qué? Y Elsa está lista. Me robó mi movimiento especial y parece que el suyo funciona mejor que el mío. No puede ser. Tengo que ser más guapa que ella. La imagen que Anna tenía de Elsa cambió drásticamente hoy. ¿Una hermana racional y bien portada? Para nada, pura ilusión. Delante de Al, no es más que una niña que busca atención. Hermano Al, tienes que creerme, no fui yo, continuó Anna, incluso llamándolo, hermano, para evitar que se lo contara a su padre. Lo que ella no sabía era que Al lo había descubierto todo desde el principio, solo quería ver cómo se desarrollaba el caos. Y el resultado fue mejor de lo esperado, incluso consiguió una linda reina como extra. Incluso llegó a preguntarse si había algún problema con el crecimiento de Elsa, pero por la mirada de asombro de Anna, se dio cuenta de que no. Al parecer, Elsa solo actuaba así cuando estaba con él. ¡Qué privilegio! No. Hermano Al, créeme, fue Anna quien me trajo. Y Elsa, al ver que Anna la había llamado hermano, no se contuvo y usó el mismo título. Técnicamente, aunque nacieron el mismo día, hubo una diferencia horaria. Al nació media hora antes, así que el título de hermano era justo. Yo no soy. Yo no soy. Al ver a las dos monadas discutiendo, Al las interrumpió bruscamente. Ya había visto suficiente. No podía permitir que la pelea afectara la relación de las hermanas. De lo contrario, ¿cómo iban a dormir juntas en el futuro? Cof, cof. Jeje, ustedes dos se portaron mal, ¿verdad? Las niñas traviesas deben aceptar el castigo del hermano Al. Tras interrumpir la conversación, a Al se le ocurrió una idea y una sonrisa pícara apareció en su rostro. Ah. Al, ¿qué vas a hacer? Gritó Elsa cuando Al la levantó repentinamente en brazos. Cálmate, quédate quieta, dijo Al, tranquilizando a Elsa y sonriéndole. Sintió lo ligera que era la niña en sus brazos. Gracias a su intenso entrenamiento de esgrima para fortalecer su cuerpo, cargar a Elsa era pan comido. Convencida por sus palabras, Elsa se calmó.
permaneció allí, en los brazos de Al, inmóvil, con la mirada perdida. ¿Por qué Al parece diferente ahora? Incluso parece un poco guapo, pensó. ¡Guau! Jeje, no, espera, hermano Al, ¿qué vas a hacer? Ana, que inicialmente pensó que Al iba a castigar a Elsa y estaba contenta, se sobresaltó al verlo acercarse a ella cargando a su hermana. Jeje, Ana tampoco se portó bien. Querías ver mi magia y culpaste a Elsa. Mentir está mal, ¿sabes? Tu hermano dijo que las dos serían castigadas. Al acostó a Elsa en la cama y miró a Ana a los ojos, sonriendo. Ana sintió un escalofrío. ¿Se habrá dado cuenta? No sabía que Al lo sabía todo desde el principio y solo quería ver el espectáculo. Bajó la cabeza, sintiéndose culpable por lo que le había hecho a Elsa. Listo, ahora papá sabrá de mi lío. De entonces, ustedes dos recibirán su castigo. Si no lo aceptan, le contaré todo a papá, amenazó Al, mencionando al rey Agnar. Sabía que ninguno de los dos quería decepcionar a su padre. Pero Al no tenía intención de contárselo a nadie, él mismo se encargaría de ejecutar el castigo. De acuerdo. Si no se lo dices a papá, aceptaré tu castigo. Los ojos de Ana volvieron a brillar. Jeje, volvió a meter la pata. Pensó que Al no sería demasiado duro, al fin y al cabo, lo había llamado hermano, y él no sería brusco con su querida hermanita. De acuerdo, aceptó. Elsa hundió el rostro en la cama, intentando olvidar la situación embarazosa en la que se había metido, pero fue en vano. Al ya sabía cómo burlarse de ella en el futuro. Además, creía que el castigo sería leve. Sin embargo, ambos estaban equivocados. La edad mental de Al no coincidía en absoluto con su edad física, el castigo no sería sencillo. Ahora, ambos tumben boca abajo. Rápido, rápido, ordenó Al. ¿Qué? Los dos estaban confundidos. ¿Qué clase de orden era esa? No te quedes ahí parado, date prisa. Insistió Al. Casi se sentía como un villano, un niño malo que se burla de otros niños, pero la sensación era, al menos, original. De acuerdo, dijo Ana haciendo un puchero y obedeciendo. Elsa, que estaba cerca, no dijo nada. Simplemente miró a Al y se tumbó junto a Ana. Las dos niñas permanecieron allí en silencio, sin mirarse. Era evidente que el incidente había afectado su amistad por un momento. No voy a permitir que eso suceda. Ahora me toca a mí, pensó Al, notando la tensa atmósfera entre ellos. Pero, pensando en lo que haría a continuación, no estaba preocupado. Regresó a la puerta, colocó a Ellie, la gatita que ya estaba profundamente dormida, en su cálida cama y volvió. Tras mirarlos a ambos, anunció, ¿el juego ha comenzado? Capítulo 22. ¿El castigo ha comenzado? Ana y Elsa, las dos niñas pequeñas, estaban acostadas en la cama. Antes ni siquiera se habían mirado, pero ahora estaban frente a frente, con sus caritas rojas y los ojos muy abiertos, intentando ver a Al. Pensaron, entre vergüenza e indignación, no puede ser. ¿Cómo se atreve ese tipo? Es demasiado. Al estaba justo detrás de ellos dos, dándoles palmaditas, a veces más fuertes, a veces más suaves. Bueno, no se sentían nada mal. Aunque iban vestidos, la tela no podía detener sus manitas. Lo único que se oía era el sonido de un crujido. Elsa y Ana soportaron el silencio, intercambiando miradas que comunicaban mil cosas, antes de volver a hundir la cabeza en las almohadas, fingiendo que no pasaba nada. Al presenciar esta escena, Al se sintió radiante, pero mantuvo la guardia baja. Temía que Elsa usara magia sin querer. En las películas, la tragedia ocurre precisamente por su falta de control. Sin embargo, por ahora, todo estaba bajo control. Al no temía la magia de hielo de Elsa, pero Ana era vulnerable, y no sería bueno que Elsa volviera a entrar en pánico por la culpa. Por suerte, Elsa mantuvo la cabeza hundida en la almohada, como si hubiera olvidado que poseía poderes. Uf. Listo, el castigo ha terminado, ya puedes levantarte. Al suspiró, sintiéndose un poco cansado después de la tarea. Miró a las dos figuras inmóviles en la cama y sonrió. Había tenido cuidado, sin duda no dejaría marcas, solo un ligero dolor durante unos minutos sin afectar la piel. Pero aún le costaba creer que hubiera tenido el valor de hacerle eso a Elsa. Cof, parece que, de ahora en adelante. Incluso después del anuncio, ambos permanecieron inmóviles. El ambiente se tornó repentinamente incómodo. Al se encogió de hombros, no había forma de evitarlo, eran demasiado tímidos. Los hijos de la realeza recibían la mejor educación, que incluía diversos tipos de conocimientos. Aunque eran demasiado jóvenes para aprender ciertas cosas, poseían un sentido común básico. HMPH, Al, qué pesado eres. ¿Cómo pudiste hacer eso? Ana, como siempre, fue la primera en romper el silencio. Se sentó en la cama y le dirigió una mirada melancólica a Al. Entonces Elsa también se sentó, mirándolo con una expresión claramente hostil. Permaneció en silencio, limitándose a apartar la mirada con orgullo. Ja. Al ver las distintas reacciones de los dos, Al se rió con placer. Molestar a estos pequeños de vez en cuando era muy divertido. Y mira, Ana ya podía llamarlo hermano con naturalidad. Muy bien, muy bien. Al se sentía satisfecho. En los países occidentales, muchas personas de la misma edad o con poca diferencia de edad se llaman entre sí solo por su nombre de pila, lo que le frustraba porque no oía a las chicas llamarlo hermano. Pero, tras unos días de entrenamiento, Ana finalmente pudo decirlo con naturalidad. Pensándolo bien, la sensación de que Elsa lo llamara hermano antes también fue muy buena. Debería. Bueno, cambiando de tema antes de que me pierda, Al sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos. Al oír la risa de Al y ver su pose victoriosa, las dos mujeres apretaron los dientes con rabia. Se miraron y, en un rápido intercambio de miradas, tomaron una decisión. Así que actuaron. Elsa y Ana agarraron el edredón juntas y se lo arrojaron con fuerza a la cara de Al. Al estaba distraído, absorto en sus pensamientos, pero su memoria muscular ya estaba bien entrenada. Al ver algo que se acercaba, instintivamente intentó esquivarlo, pero la manta era demasiado grande y reaccionó con lentitud. La mitad de su rostro recibió el impacto de lleno. Ja. Eso es.
En la cama, Ana y Elsa soltaron risas cristalinas y chocaron las manos, viendo cómo Al se llevaba la peor parte, riendo con la conciencia tranquila. Cabe mencionar que, tras todo aquello, la amistad entre ambos se fortaleció aún más. La complicidad de luchar juntos contra el gran villano. Sí, en ese momento, Al era, a sus ojos, un auténtico gran villano. Ustedes dos. Ay. Al volvió a colocar el edredón en la cama. Le dolía un poco la cara, apenas podía sonreír. Pero ver a Elsa y Ana llevarse bien de nuevo lo alegró. Sin embargo, al verlas reírse sin preocupaciones, Al decidió reanudar el castigo. No te muevas. No te acerques, no te tenemos miedo. Elsa intuyó su intención y atrajo a Ana hacia sí, observando a Al con atención. Pero Al pensó que cualquier expresión en ese rostro era demasiado tierna, perdiendo todo su poder intimidante. Y así, continuó acercándose lentamente. Tu hermano Al, ni se te ocurra venir aquí, imbécil. Reaccionó Ana también. No podía permitir que el hermano Al consiguiera lo que quería. Ah, ¿en serio? Pero voy a ir de todas formas. Al sintió ganas de añadir, jaja, puedes gritar. Puedes gritar todo lo que quieras, nadie te oirá. Avanzó con las manos preparadas para el ataque. Ah, gritaron Elsa y Ana, pero no pasó nada. Elsa abrió los ojos, confundida, al ver que Ana la sujetaba con fuerza. Hecho. Creo en ti, ¿de acuerdo? Viniste aquí a jugar, ¿no? Mira, lo preparé aquí. Nadie se percató cuando Al se acercó a la mesa, abrió el cajón inferior y sacó una gruesa pila de lo que parecían ser cartas. Estaban hechas de cristales de hielo, porque Elsa sintió una vibración mágica y familiar que emanaba de ellas. ¿Qué era eso? Elsa miró con curiosidad a Al mientras él traía las tarjetas. ¿Qué podía tener de divertido? ¿Iban a hacer tarjetas de felicitación juntos? ¿O era magia suya? Ana, al ver las cartas, exclamó inmediatamente, ¿es esta, la baraja de cartas? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Juguemos con esta primero. Al ver la baraja de cartas, Ana olvidó al instante su deseo de ver magia y comenzó a insistirle a Al para que le explicara las reglas del juego a Elsa. Capítulo 23. Al ver la impaciencia de Ana, Elsa se quedó perpleja. No creía que las refinadas cartas en la mano de Al pudieran ser de mucha utilidad. Simplemente pensaba que la magia de Al parecía más avanzada que la suya, ya que él podía crear objetos complejos y mantenerlos estables. Increíble, pensó Elsa, sin apartar la vista de él. Al ver el estado de Ana, sonrió. Sabía exactamente por qué estaba tan ansiosa. Para evitar tener que demostrar constantemente su magia, solía inventar mil excusas para engañar a la chica. Al principio, Ana se lo creía todo, pero pronto el truco dejó de funcionar. Ella llegaba con una mirada que decía que no aceptaría más excusas, dispuesta a ver magia a toda costa. Sin saber cómo hacerla desistir, Al notó un día que sentía curiosidad por todo en su habitación. La animó a explorar y experimentar. Al ver a Ana comportarse como una exploradora curiosa, Al finalmente tuvo tiempo para sus propios asuntos, pensando que le llevaría meses comprenderlo todo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ana pasó casi medio año jugando con cada objeto interesante, ya que Al no le reveló todo de golpe para mantener su interés. Al final, cuando le mostró todo lo que había coleccionado en el mundo de Frozen, Ana quedó asombrada y exclamó, el hermano Al era el mejor del mundo. Por supuesto, esto era temporal. La estrategia duró unos 6 meses, y eso se debió a que Ana no venía todos los días. Cuando terminó de explorarlo todo, pidió volver a ver la magia. Al recordó haberla mirado con ojos de pez muerto mientras la niña se portaba mal, estuvo a punto de ceder, pero se resistió. Dado que distraerla se había convertido en un verdadero problema, finalmente tuvo una idea. El progreso tecnológico y del entretenimiento en Arendelle era lento. Inmediatamente pensó en jugar a las cartas. En su vida anterior, le había encantado jugar a las cartas de niño y, de adulto, había vuelto a interesarse por ellas gracias a los trucos de magia. El problema era conseguir la baraja, pero su técnica de control del hielo lo solucionó. Esculpió una baraja de hielo donde cada carta era vívida. Incluso reemplazó los comodines con versiones adorables de Elsa y Ana. ¿Quién era el comodín más grande? La hermana mayor, por supuesto, lo que provocó protestas de la pequeña Ana, que Al silenció rápidamente. Cuando Al tocó las cartas por primera vez, se sorprendió. No le enfriaron las manos, simplemente estaban frescas al tacto y, lo más importante, no se derritieron. Mantuvieron su forma gracias a su propia energía mágica. Al principio, Ana se burló, pero cuando Al hizo un truco de magia con las cartas, su actitud cambió, dejó de pedir magia y empezó a pedir trucos. Objetivo cumplido. Prometió hacer un truco cada domingo, pero Ana se volvió exigente y quería aprender los juegos. Al le enseñó de todo, el ladrón de la montaña, buraco, solitario y otros. Pero no la dejaba llevarse la baraja, así que tenía que ir a su habitación cada vez que quería jugar. Con el tiempo, dejó de interesarse por la magia, hasta ahora. Pero ahora él podía revelar un poco de su poder. Bueno, Si no se equivocaba, la razón por la que la niña le tenía tanto cariño y lo llamaba hermano sin quejarse era precisamente por el tiempo que habían pasado juntos durante el último año. ¿Noches jugando a las cartas? ¿Admiración por sus trucos de magia? ¿Quién sabe? Al oír a Ana insistir en que le enseñara a Elsa las reglas del juego, Al no tenía prisa. Actuó con calma y le preguntó a Ana, ¿has olvidado qué día es hoy? ¿Qué? Ana estaba confundida, tardando un rato en asimilarlo. Pregunté qué día es hoy. Repitió Al. ¿Qué día es hoy? No hay nada especial en este día. Ana seguía sin entender. Hoy es domingo, le dijo Al amablemente al ver que seguía perdida. ¿Domingo? ¿Qué tiene de especial el domingo? Oh. Hermano Al, ¿preparaste algo? Ana salió de su ensimismamiento. Era cierto. El domingo era el día de los trucos de magia. ¿Pero había preparado algo? Preguntó, abrumada por una nueva oleada de emoción. Capítulo 24. Cuando Ana preguntó, Al simplemente sonrió sin decir nada.
No necesitaba ninguna preparación especial. En su vida anterior, había aprendido mucho sobre jugar a las cartas. Si querías hacer algo, podías realizar pequeños y sencillos trucos en el momento. Lo sabía. Sabía que el hermano Al era el mejor. El hermano Al es increíble. Quiero muchísimo al hermano Al. Efectivamente, al oír a Al decir eso, los ojos de Anna se llenaron de estrellitas y comenzó a colmarlo de halagos sin parar. Era evidente que esto había tenido un efecto en Al, especialmente la frase quiero mucho al hermano Al, que lo hizo aún más feliz. Todo el tiempo invertido en cultivar esta relación no había sido en vano. Elsa, de pie junto a ellos, parecía completamente confundida, sin entender ni una palabra de lo que decían. Antes, había creído que hablaban de preparativos mágicos, pero no sabía cómo interpretar la última frase. No tenía ni idea de cuándo Anna y Al se habían vuelto tan cercanos. Podría ser. Elsa entrecerró ligeramente los ojos. Fue el año pasado, pensó Elsa en silencio. El año pasado, al parecer. Anna había empezado a venir a su habitación muy pocas veces por la noche para jugar al escondite. En aquel entonces, le intrigaba lo que sucedía e incluso le preguntó a Anna, quien respondió que jugar siempre a lo mismo la aburría, así que prefería acostarse temprano. En aquel momento, Elsa no sospechó nada. ¿Pero quién lo hubiera imaginado? Que la niña la había engañado. De repente, Elsa se sintió mal, mirando a Anna con expresión melancólica, como diciendo, me duele mucho. ¿Cómo pudiste ir tras Al sin que yo lo supiera? Como mínimo, deberías haberme llamado. Anna percibió el disgusto de Elsa y discretamente le apretó la mano, dedicándole una mirada de disculpa que decía, te lo explicaré todo más tarde. Elsa le devolvió la mirada con una expresión que decía, más te vale tener una muy buena explicación, o te meterás en problemas. Muy bien, vamos. Comencemos el espectáculo de magia. Al ignoró los pequeños secretos entre las hermanas y comenzó a hablar, preparándose para la actuación. ¿Magia? ¿Qué es eso? No debería ser magia, pensó Elsa, intrigada. Vamos, necesito que alguien me ayude a sacar una carta. ¿Qué tal, Elsa? Es la primera vez que ve mi magia. Al levantó la baraja especial y le sonrió. Yo. Elsa estaba confundida, sin saber qué hacer. Elsa, no te preocupes, adelante. El hermano Al te enseñará qué hacer, interrumpió Anna, al ver la vacilación de su hermana y dándole un pequeño codazo. Ah, ¿y qué tengo que hacer? Se dijo Elsa para tranquilizarse al oír las instrucciones de Anna, simplemente tenía que seguir las de Al. Eso simplificaría las cosas, temía estorbarle. Nada importante. Solo ayúdame a comprobar si hay algún problema con esta baraja, sonrió Al y le entregó las cartas a Elsa. Ah. No creo que haya nada malo, ¿qué te parece? Elsa tomó la baraja y, al tocarla, sintió una punzada de sorpresa. ¿Cómo era posible que las cartas conservaran su forma tan perfecta? Además, la magia no se había filtrado y la temperatura gélida había desaparecido. ¿Cómo logra Al hacer esto? Elsa lo miró con los ojos llenos de asombro. Al notó su sorpresa, pero solo sonrió levemente sin dar explicaciones. La verdad es que esta sensación de presumir era demasiado buena, jaja. Valió la pena practicar incansablemente esa técnica básica de control del hielo desde pequeño. Le dio su propio conocimiento de la magia del hielo. Combinado con las innumerables novelas que había leído en su vida pasada, crear estas cosas era pan comido. Comprobar si hay algo raro significa, ¿hizo alguna marca el hermano Al? Hizo trampa en las cartas, le explicó Anna con dulzura a su hermana. Intuía que la forma en que Elsa miraba a su hermano Al era un poco extraña e intentó interrumpirla. Ah, sí, ya veré, en realidad no pasa nada, Elsa volvió a fijarse en las cartas. Esta vez, las palpó con atención, la fluctuación mágica de cada carta era idéntica. Oye. Eso es, Elsa de repente se dio cuenta de algo. Es preciosa, ¿verdad? La hizo el hermano Al. No eres solo tú, soy yo también. Anna pensó que Elsa había descubierto un secreto y se acercó, pero vio que solo era la carta de Elsa. Entonces comenzó a explicarle todo a su hermana. Elsa escuchaba a Anna mientras miraba furtivamente a Al. Ahí, de verdad que no hay trampas. Toma, Elsa terminó la inspección y devolvió la baraja de cartas. Prestar atención. En cuanto tomó las cartas, Al movió las manos con rapidez, realizando un corte técnico. Tras asegurarse de que estaban bien barajadas, les pidió que eligieran una. De esta vez, Anna. Saca una carta, no me la enseñes y luego devuélvela, le dijo a la Anna, mostrándole el dorso de las cartas mientras le daba la vuelta a la cara. De acuerdo. Anna sacó una tarjeta. Casualmente, era la tarjeta de Elsa que habían visto hacía un rato. Los dos intercambiaron una mirada y, sin decir nada, volvieron a colocar la carta en la pila. Hecho. Vale, ahora no sé cuál elegiste, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora voy a usar magia para encontrar la carta que sacaste. Mira con atención. Sí, respondieron las dos niñas. Era esta la que te tocó. Al volteó toda la baraja boca arriba y, tras un rápido vistazo, encontró la carta que buscaba, la carta de Elsa. Increíble. Sabía que el hermano Al era el mejor. Anna ya se esperaba este resultado. Elsa, por otro lado, estaba completamente desconcertada. Sus grandes ojos miraban a Al con incredulidad, ¿cómo lo había hecho? Lógicamente, estando tan cerca, debería haber sentido algún tipo de fluctuación mágica. ¿Cómo lo logró? Fin del video.